YouTube de Periodista Zapera y también por Radio Edición Calificada y la Radio Cardinal Cristi. Así que lo dejo con Fabiana y con Jenny. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy bien. Jenny. Bueno. Jenny, ¿estás escuchando? O Fabiana. Bueno, ya están acostumbrados a los problemas de conectividad, ¿no? Sí, claramente. Que es uno de los tantos temas que tenemos que solucionar a futuro. Vamos a hacer una cosa entonces. La primera pregunta se la voy haciendo yo, que es obvio, si cada integrante nos puede contar cómo estaba la situación antes de la pandemia, porque veníamos de una crisis, cómo los afectó o no la pandemia, porque la pandemia no afectó a todos también, hay algunos sectores que siguieron produciendo, como la alimentación, por ejemplo, y después, en un segundo turno, vamos a hacer cómo ven el panorama y qué apoyo recibieron del Estado. Pero primero, que nos hagan un diagnóstico, mientras va entrando Jenny ahora sí, un diagnóstico de cómo estaban pre-pandemia y pandemia cada sector. Voy a empezar, según yo tengo el orden acá, si puede ser con Marcelo Lombardo, Diego Quiroga, Ariel Facione y después Javier Florencio. ¿Puede ser? Marcelo primero. Bueno, buenas tardes, gracias por esta oportunidad de compartir información, sensaciones y miradas presentes y por lo menos de un futuro inmediato. La verdad que nuestra industria en particular vino atravesando un largo periodo de 4 años durante el gobierno anterior de creciente crisis. Una crisis permanente que nos fue hundiendo en una situación muy crítica. Para de alguna manera reflejar esta situación, uno puede manejar algunos datos que ponen de manifiesto esto que digo, ¿no? Primero, nuestra industria en particular tiene históricamente un alto componente de trabajo informal, y dentro del rubro de la indumentaria, bueno, representamos la actividad, aparte de FONIVA, UCI, que es la Unión Cortadores de la Indumentaria, CETIA, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria y Afines de la Indumentaria y Afines, que representa al sector administrativo y los mandos medios. Y bueno, también compartimos ahí alguna representatividad con el Sindicato de Tintoreros y Sombrereros, y AMA, que es la Asociación de Modelos Argentinos. Si uno calcula el volumen de producción que se genera en nuestra actividad, allá por el 2015 deberíamos haber tenido alrededor de unos 100.000 trabajadores en la actividad, y de ese total registrados solo se encontraban alrededor de 55.000 trabajadores, es decir, hay un alto componente de trabajo en negro, trabajo clandestino. De ese total, nuestra organización representaba alrededor de unos 20.000 trabajadores. Entramos a enero del 2016 con 21.000 trabajadores y hubo una pérdida de trabajo permanente que nos situó en diciembre del 2019 con apenas 11.142 trabajadores registrados. Es decir, que hemos tenido una caída cercana al 53%, lo que nos parece sumamente importante y que de alguna manera grafica el escenario difícil que nosotros encontramos previo a la pandemia. No obstante eso, uno marca algunas tendencias que se fueron dando, sobre todo al final del 2019, ya con algunas medidas que evitaron la continuidad de incremento de las tarifas y por ahí el freno, el incremento de los combustibles. Eso generó en el sector un cambio de expectativas y obviamente el cambio de gobierno potenció ese cambio de expectativas. Fundamentalmente, una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno, que fue este anticipo de paritarias con ese bono de 3.000 pesos que se dio en febrero y que se aumentó 1.000 pesos más en marzo, generó en el ánimo y en la expectativa del sector, una
una idea de apostar al crecimiento y de enfrentar lo que era la temporada invierno que íbamos a enfrentar con mucha más esperanza y posibilidad de crecimiento. Pero en ese contexto es cuando nos impactó la pandemia, ¿no? Y creo que ahí fue un golpe realmente letal, fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con las micropymes y pequeñas empresas que son las que más abundan en nuestro sector. En este corto plazo hemos tenido una pérdida importante nuevamente de empleos, que rondan más o menos los 2.126 puestos de trabajo, es decir, de 11.000 trabajadores aproximados que mencioné que teníamos a principio de año, nos encontramos en 9.000 trabajadores y unas 285 empresas registradas que, bueno, que también han desaparecido. Si uno hace un análisis comparativo entre el número de trabajadores que desaparecieron de los registros y el número de empresas, bueno, ahí uno claramente puede advertir que son empresas de entre 5 y 10 trabajadores que tenían una actividad realmente complicada, que venían muy, muy ahogadas hacia el final del periodo anterior y que no tuvieron obviamente ningún tipo de posibilidad o espalda como para soportar el impacto inicial de la pandemia, que bueno, entre otras cosas implicó en el inicio, bueno, recurrir a lo que cada uno tenía, y obviamente que estos sectores estaban absolutamente castigados por una etapa de permanente caída de la actividad durante los 4 años del gobierno anterior, ¿no? Muy bien. Gracias, Marcelo. Ahora seguimos con Diego Quiroga. No sé si Jenny está ahora escuchando. Bueno, yo ya había empezado, Jenny, con Marcelo Lombardo y ahora le sigue Diego Quiroga. Bien. Lo nuestro también tiene una similitud con lo expresado por el compañero. Si bien nuestra actividad abarca los sectores de Palermo, San Isidro y agencias hípicas, durante el gobierno anterior trataron de modificar la ley provincial del TUR, 13.253, y reducir la distribución del fondo de reparación, que recibe un aporte considerable de los bingos de la provincia de Buenos Aires, y que bien lo sabe el compañero Ariel Facioni. En este caso, una ley subvenciona a otra. La ley de bingos hace un aporte que va al Fondo Provincial del Juego, y de ahí al Fondo de Reparación Histórico de la Ley Provincial del TUR. A principios del 2016 teníamos una distribución del 12,6% de ese fondo, que iba para los hipódromos e instituciones en materia de fomento, inclusive de cría y producción. La gobernadora anterior envió un proyecto a la legislatura para reducir inmediatamente al 9% esa distribución. Luego envió un proyecto en el que pretendía eliminar la totalidad de ese fondo. Aquí que la industria hípica, a pesar de que alberga más de 80.000 familias a lo largo de todo el país, y todos los rubros que la comprenden, incluyendo los propios y terceros, es una industria, como decimos nosotros, sin chimenea, porque la raíz de esto es en el campo, en las aras, donde se sirve a la yegua madre, donde se pagan esos servicios, donde hay que esperar 11 meses a que nazca ese potrillo, luego hay que esperar aproximadamente 2 años para que se produzca la venta de ese potrillo, luego tiene que ir a una doma, a un entrenamiento, a una preparación, para luego ir a un hipódromo y entrenar de manera competitiva para una carrera de caballo. Lo cual, esto hay todo un antes que tiene que ver con la industria,
¿sí? Y luego con lo que tiene que ver con lo que es el juego o las apuestas. Claramente Argentina a principios de los 2000 era 9º productor mundial de sangre pura de carrera y principio del 2016 éramos 4º productor mundial. He aquí que estamos pisando el 6º para 7º puesto. Nos ha ganado Estados Unidos, nos ha ganado Japón, donde viene claramente y se llevan los productos nuestros a sus propios países y donde allá están creciendo y nos despojaron de ese 4º puesto pisando un 3º que teníamos como productor mundial de sangre pura de carrera. El caballo sangre pura de carrera es el único caballo que paga IVA, por ejemplo, no así los de salto, polo y otras razas. Por lo cual, esa distribución de ese Fondo de Reparación Histórico del TURF, que fue sancionado en la gestión de Felipe Solá, gobernador, permitió que la industria hípica en la provincia de Buenos Aires fuera desarrollándose de manera tal a posicionarse como lo logró. Lamentablemente, la gestión de la ex gobernadora Vidal atentó de manera directa contra nuestra industria y es como fuimos cayendo notablemente y hemos perdido más del 28% de trabajadores. Lo que tiene, por ejemplo, nuestra actividad y lo que es nuestro ámbito como gremio, los trabajadores tenemos el 100% registrado. No es así en otros eslabones de toda esta cadena productiva de esta industria, y de hecho ha estado a la vista en los últimos meses de quienes no están registrados, no fueron beneficiados a lo mejor mediante los ATP, y es donde mayor discordia trajo, puesto que los caballos siguieron durante la pandemia variando y entrenando en los hipódromos y en las aras. Los caballos trabajan los 365 días del año, no para jamás, es como el entrenamiento de una persona, es el mismo en el caballo y no se le puede alterar esa rutina. Arrancan de muy temprano con los peones, los serenos en los estudios y en las aras, pasando por todos los procesos para poder estar preparados para una competencia. Hasta ahí es industria, es actividad hípica. Luego el desenlace es en los hipódromos y en las agencias hípicas. Los circos hípicos, como decimos nosotros, los hipódromos, es el desarrollo de la carrera y venta, y hoy la descentralización del juego que proviene de las agencias hípicas y agencias lotéricas, con efecto de alguna plataforma y aplicación de apuesta para poder subsistir en esta época de pandemia. Esperemos que a corto plazo se reactive. Es fundamental para nosotros poder seguir, continuar y no cortar las cadenas de pago de todos los sectores que hacen esta acción. Bien. Javier Florencio. Hola, creo que iba Ariel, le tocaba a Ariel ahora. Sí. Pasiones. Bueno, Ariel Pasiones. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, ahí como bien comentaba el compañero Marcelo Lombardo al comienzo, y un poco agregaba a Diego también, en cuanto a su rubro, su actividad, la diferencia que mencionaba, la nuestra, que es la actividad de los trabajadores de los bingos y casinos y agencias de quiniela de toda la República Argentina, en cuanto a la situación de pérdida de empleo, no hemos tenido mayor dificultad. Es más, creo que la cuestión pasó por sostener lo que estaba, crear algún que otro puesto de empleo, pero básicamente en sostenimiento,
la discusión anual de paritarias, que al no tener una Cámara conformada nos hace discutir todos los días del año, no hay un momento de paritaria específico porque hay que discutir empresa por empresa, y por ahí pasó mucho de la discusión de la prepandemia. Sí, nos encontramos justamente con Diego, hará 3 años más o menos, en una situación que generó una inestabilidad en el sector, con algo de desempleo en todo el país, que fue la creación de 4 nuevos impuestos al sector, y eso nos tuvo en la calle, porque todos sabemos que cuanto más impuestos se crean, el eslabón más finito termina siendo siempre el trabajador. La nuestra es una actividad que aporta muchísimos impuestos, que, como a algunos les gusta decir, cada 100 pesos que se juegan, solo 5 pesos van al Estado, y esto no es así. Son 70, 75 pesos lo que van de una u otra manera a las arcas de los estados municipales, provinciales, nacionales, y al haberle generado 4 nuevos impuestos, la verdad que complicó muchísimo toda esta situación de sostenimiento de empleo y de paritarias, como bien decía, todo esto pre-pandemia. También sufrimos la falta de empatía, creo que no solo con una actividad, sino con la clase trabajadora, directamente de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a su posición con nuestra actividad. De hecho, tuvo la posibilidad de cerrar un bingo en la provincia de Buenos Aires, alguna actividad de casinos también en el interior de la provincia de Buenos Aires. El ex gobernador de Mendoza al cierre del casino de San Rafael de Mendoza, porque eran actividades que iban venciendo sus licencias y no las renovaban. Y si pensaban que había trabajadores en la actividad, bueno, no les tembló el pulso para dejarlos directamente sin empleo, sin cobertura de salud, y todo eso, toda la dificultad que trae en esa cuestión. Pero no debo dejar de decir que todo este tiempo anterior a lo que hoy estamos viviendo, básicamente nuestra función sindical fue, a pesar de tener estos sobresaltos, fue la del sostenimiento del empleo. Tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires que habla del empleado por máquina tragamonedas, es decir, no puede existir el desempleo, y esto es una situación buena a la hora de sostener empleo, de generar empleo y de la discusión paritaria que tenemos, como bien les decía, casi todo el tiempo. El otro argumento que nos encuentra trabajando siempre es el tema de la ludopatía, una palabra muy de moda, y que nos creemos conocedores de la situación porque la vemos a diario en nuestras salas, y también nos tiene dando los debates que tenemos que dar en todas las provincias del país, y básicamente por ahí viene el tema. No un panorama desalentador, si bien en los últimos 2 años podríamos decir que, al igual que la economía argentina, la actividad del juego y del entretenimiento ha tenido una baja, una merma en los ingresos, en las recaudaciones, producto de que el público apostador, en lugar de pasar 2, 3 horas en una sala, estaba menos tiempo. Esto lo veíamos y nos lo manifiestan los compañeros delegados, trabajadores, o también cuando iban a pasar un sábado o domingo con algo de dinero, es menos el que se ha estado jugando en el último tiempo. Pero básicamente acompañó todo lo que fue la economía de la Argentina. Y vuelvo a repetir que nuestra función más bien se ha considerado y prestado mucha atención en lo que es la ardua discusión paritaria, que significa discutir con todos y cada uno de los actores de todas las salas de bingos, casinos y agencias de loterías que hay por todo el país.
Bien, continúa Javier Florencio. Bien, hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo les va? Yo les cuento, yo soy el tesorero general de la Unión del Personal Superior de la FIP, un sindicato joven, dentro de todo creado el 26 de agosto de 2015. Pertenecemos a una agrupación de compañeros dentro de la FIP que reúne a 13.500 compañeros dentro de un organismo que tiene 13.500 profesionales y jefes, de un total de 18.000. Dependemos del Estado, pero hoy en día nos toca bailar con la más fea, digamos, porque dado el grado de profesionalismo que tenemos dentro del Estado, siendo el organismo más profesionalizado dentro de todo el entramado gubernamental, estamos llevando a cabo la tarea más ardua, que es evaluar todo este proceso de ayuda estatal que estamos dando para que las empresas puedan tratar de sobrellevarlo lo máximo posible con el tema de ATP, IFE y créditos blandos para dar una mano para sobrellevar esta pandemia. No tenemos, por suerte, estos vaivenes de peligro de estabilidad laboral, como los compañeros estaban comentando, y venimos a cubrir la creación de este sindicato, cuyo secretario general es Julio Esteves, que la mayoría los conocen. Junto con él creamos este sindicato porque hemos visto que el sindicato el preexistente, el anterior, no cubría las necesidades de la mayoría de los compañeros, y vimos que había una necesidad básica que estaba totalmente insatisfecha, básica, que se fueron sumando muchas necesidades y vimos que estaban ampliamente desprotegidos, vimos que había algo para cubrir, porque el sindicato no es discutir únicamente paritarias, creo que los compañeros van a coincidir con esto, sino que hay que proteger las condiciones laborales, hay que mejorarlas, y no solamente aplicar una fórmula matemática para mejorar la cuota salarial, sino que es la condición laboral. Lo que escuché acá de los tres compañeros que están exponiendo, que tienen muchísimo más experiencia de la que tengo yo, puedo aprender muchísimo de todos ustedes, y de lo que he aprendido de los amigos que tenemos, fundamentalmente es eso. Y viendo todo eso, nos hemos dado cuenta de la calidad humana que tenemos y profesional dentro del organismo. Y es por eso que tratamos de ayudar en lo máximo posible para que se pueda entender la realidad por la cual estamos atravesando. La mayoría de los compañeros que están asistiendo hoy en día a esta conferencia puede dar fe o pueden ver de cuánto llevamos ya, 3 meses de clases, de charlas que estamos viendo, y vemos números, vemos análisis macroeconómico, impositivo, cuentas públicas, y de todo lo que vamos viendo es como que tratamos de traducir los números duros de la realidad económica que te bombardean todos los días, negativos, positivos y demás, y yo creo que hay un poco de esperanza de que vamos a poder salir. Conozco la realidad del hipódromo, conozco la realidad del juego, conozco la realidad de lo que es la confección de vestidos, prendas y la informalidad que atañe ese rubro. Hemos analizado todas las variables porque justamente nuestro rubro ataca transversalmente la mayoría de todos los rubros, que es la parte impositiva. El trabajo en negro ataca todos los rubros económicos. Y nuestro gremio viene a dar una mano en esto. UPS-AFIP, la Unión del Personal Superior, lo que busca es dar una mano. No ser frío, no ser una barrera que pueda poner una pared que sea insoslayable, sino dar una mano en esto. Tratar de colaborar con todos, ya sea con los compañeros sindicalistas, que para eso somos compañeros, y también para los compañeros periodistas, y volcar soluciones a las dudas que puedan surgir. Nuestros compañeros han visto mermados en los 4 años que tuvimos, que fueron los peores que hemos tenido. Sufrimos descuentos, sufrimos ajustes en los salarios, sufrimos deterioro en la condición laboral. Uno puede decir, bueno, son trabajadores estatales, cobran su salario todos los meses de manera asegurada, pero nos han descontado un 30% de salario. Porque una cosa es que vos tengas tu salario,
decís, bueno, cuento con tal cantidad de dinero todos los meses, pero de repente el poder adquisitivo se ve deteriorado por el efecto de la inflación, y después vienen y te ajustan. Y después tenés, como sos miembro de la FIP, tenés tu escarnio público, porque obviamente la economía se va deteriorando y obviamente la sociedad también te identifica como trabajador de la FIP y te castiga, porque sos el cobrador de impuestos, no quiere pagar impuestos, le va mal económicamente y peor que quiera pagar impuestos. ¿Y el Estado qué va a querer hacer? Cuando le va mal al Estado recaudando, quiere ir a cobrar más todavía, a apretar más las clavijas, en vez de ir a combatir el trabajo en negro. Acá el compañero Marcelo Lombardo estaba contando que también en su rubro él ha visto que había muchas empresas que han pasado a la clandestinidad. Yo no digo que ha perdido puestos de trabajo, pero también la realidad, muchas empresas han pasado a trabajar bajo radar. No nos conviene ni al Estado, yo soy miembro del Estado, funcionario de hace 23 años, y no le conviene al sindicato, porque el sindicato tiene que cobrar su cuota sindical, ¿y cómo la cobra? Trabajando en blanco. Entonces, es una competencia desleal, y la FIP tiene que trabajar para que esa competencia desleal se vuelva leal. Y yo no digo que vayamos y clausuremos el local que está trabajando en negro. Yo digo, invitémosle al compañero, y contengamos al compañero que, porque no hay que perjudicar al compañero que está trabajando, porque lo único que quiere es trabajar, no perder el trabajo, por más que no le importa que esté en negro, al compañero que está cosiendo, al compañero que está cortando, al compañero que está moldeando, él quiere trabajar. El empleador quiere vender, por más que esté en negro o en blanco, es el único recurso. El AFIP no tiene que caer ahí y perjudicarlo y clausurarlo, tiene que invitarlo y decirle, bueno, a partir de ahora te doy changüí 6 meses, vení, arrimate, paga un poquito lo que pueda, después 6 meses después vas aumentando la cuota. Esa es una buena política para ir a ayudar y aumentar un poco la cantidad de personas que está sobre el radar y disminuir de a poco la marginalidad. Es una buena estrategia en lo que yo denomino lo que es cadena de IVA. Porque la salada no es la salada. Vos vas a la salada, todo el mundo te da factura, el laburo en blanco. Todo te venden en blanco. De ahí para atrás, ¿quién vendió la tela para hacer el jean? ¿Quién cosió el jean? ¿Quién te vendió el hilo del jean? ¿Quién te vendió la tela del jean? Todo en negro. Bueno, las realidades están todas tocadas por AFIP en algún punto. Entonces, nuestro sindicato, con la dirección de Julio, mi colaboración y todos los compañeros de la mesa directiva y todos los compañeros que estamos desperdigados en todo el país, eso es lo bueno que tiene nuestro sindicato, trata de colaborar en ese punto. En el juego, en el hipódromo, hay mucha también informalidad, hay mucho trabajo que hay que trabajar, que hay que estar ahí tratando de mejorar la calidad laboral, porque también tengamos en cuenta de que hay tercerización, hay precarización, que no necesariamente sea informalidad, sino que hay una tarea de, digamos, de pagar menos, pero todo forma parte de la coyuntura. Bueno, tratamos de ayudar. Esa es la idea de UPSAFIP y para eso estamos. Somos jóvenes como sindicato y estamos la mayoría conformados por personas jóvenes, mediana edad, y estamos para ayudar. Eso es fundamentalmente el principio de UPSAFIP. Por eso estamos. Muy bien, recordamos que estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de la Asociación de Periodistas de la República Argentina, también Radio Edición Calificada y a través de FM Radio de Cardinal Cristi de Corrientes. Estamos con los expositores Ariel Pacioni del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, con Marcelo Lombardo de la Federación Nacional de la Industria y el Vestido y Afines, Javier Florencio de USAFIC, Diego Quiroga de APARA. Bueno, es secretario general. Les digo a los 4 expositores, la siguiente pregunta es para que la respondan los 4. Mi nombre es Jenny Argüello, soy periodista, locutora nacional de Radio Cardinal Cristi, Radio Sudamericana y también corresponsal del diario digital de Hurlingham, Buenos Aires. La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera ayudó el Estado, si es que lo hizo, si es suficiente esa ayuda, y cómo ven el futuro del sector? Vamos por orden, no sé, los chicos primero. ¿Empiezo yo? Sí, sí, sigamos el mismo orden, por favor.
Bueno, gracias, Giselle. A ver, cuando comentaba un poquito mi intervención anterior, marqué las dificultades en que llegamos al primer impacto de la pandemia. Hay un dicho que dice que la línea siempre se corta por lo más delgado, y la verdad que en nuestro sector, lamentablemente, esa línea en el mercado laboral es demasiado extensa, por lo cual el impacto que tuvo la pandemia es directamente proporcional a esa extensión. Fue realmente muy grande, y yo puedo aseverar con total certeza que de no haber existido la intervención del Estado, fundamentalmente a partir de la implementación de los ATP, seguramente la realidad de nuestra industria hoy sería absolutamente diferente y estaríamos prácticamente con una industria al borde de la desaparición. Creo que fue fundamental en ese sentido la función que cumplió el gobierno, y así todo, a veces con algunas demoras, a veces con dificultades por la implementación y a veces sin poder lograr que la ayuda sea total. Creo que es fundamental poder contar con un Estado presente, ¿no? Al principio de la pandemia, cuando empezaron a surgir las primeras propuestas que tiraba adelante el gobierno, algunas que tenían que ver con financiación, con líneas de crédito a tasas subsidiadas. Bueno, se hizo uso primeramente de una herramienta que brinda la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 23 bis. A partir de eso, un número importante de empresas plantearon negociaciones que llevaban en definitiva a sostener los puestos de trabajo a partir de alguna disminución en lo que eran los niveles salariales. Obviamente que algo que por nosotros es resistido por la realidad de los trabajadores, pero que al momento de hacer un análisis de prioridades no puede dejar de considerarlo fundamentalmente con la intención de poder sostener esos puestos de trabajo. Y cuando se hizo más fluida esa ayuda a través de los ATP, creo que eso facilitó la situación y generó que bueno, distintos sectores de empresas puedan empezar a tener una lenta recuperación. Esa recuperación está generalmente muy vinculada a la realidad sanitaria de cada región. Durante toda la primera etapa, la situación de crecimiento exponencial de la pandemia en lo que era el AMBA generó un impacto muy grande en toda esa región, que concentra prácticamente el 75% de nuestra actividad. Pero se dio una situación mucho más favorable en muchos sectores del interior del país. Hubo posibilidades de que algunas de nuestras industrias puedan reconvertirse y poder de alguna manera cubrir lo que era la demanda de insumos médicos, barbijos, batas sanitarias, cofias, y eso posibilitó de alguna manera empezar a hacer rodar la rueda y empezar a encontrar una lenta recuperación. Con el transcurrir del tiempo, creo que la situación de alguna manera va generando una situación inversa, ¿no? Hoy la pandemia empieza a hacerse sentir mucho más fuerte en el interior del país, en distintas regiones del interior del país, y de alguna manera lo que es toda la zona del AMBA está en una etapa que obviamente no es para nada buena, pero yo creo que ha generado ya un nivel de adaptación y que de alguna manera están, y uno lo advierte, por lo menos nuestras empresas, han comenzado a poder nuevamente hacer circular un poco los niveles de producción. Obviamente que no en el nivel óptimo, porque hay jornadas discontinuas, fundamentalmente porque aparecen contagios y hay que interrumpir la jornada laboral. No se trabaja con el total de personal porque hay personas afectadas, por un lado como personal de riesgo, otros que son contactos estrechos de contagiados, y eso hace que, bueno, no se pueda producir de una manera normal y habitual. Pero repito que me parece que ha sido fundamental la intervención del Estado para que podamos al menos empezar a observar una lenta recuperación, ¿no?
Por lo cual uno, bueno, espera que en los próximos meses esta situación se pueda sostener, que esta ayuda que el gobierno da a través de los ATP se pueda sostener, porque consideramos que va a ser esencial para poder enfrentar el escenario inmediato futuro, ¿no? Diego. Bueno, en nuestro caso Continúa. hemos recibido plena colaboración por parte del Estado mediante el programa de emergencia del trabajo, ATP. Los compañeros pudieron recibir todos los meses, hemos firmado un 223 bis por un 75%, siguiendo la línea del acuerdo del acuerdo tripartito de CGT, gobierno y lamentablemente nuestra actividad hemos sufrido bastantes inconvenientes, puesto de que, considerando de que hay carreras, por ejemplo, 10 días por mes, hay personal que trabaja solo 10 días por mes, como así también personal discontinuo, que tiene una modalidad de 5 días de trabajo, otros de 12 y 15 días, que generalmente los trabajadores solían hacer días adicionales, entonces terminaban redondeando un salario un poco más acorde a la necesidad económica. Al no haber actividad, quedaron percibiendo lo establecido en su contrato de trabajo y de lo habitual, que era una base de 10 días de trabajo, lo cual obviamente disminuyeron notablemente sus ingresos. También muchos sectores de nuestra actividad juegan mucho la rutina, lo cual termina formando un sector a cada trabajador, el cual no, obviamente, al no haber actividad, y ahora habiendo actividad hace un mes, no habiendo público, la actividad nuestra volvió en el hipódromo de Palermo el 28 de agosto, sin público. Las apuestas son vía telefónica, mediante un call center, por el propio de agencias lotéricas, donde funcionan lo que es nuestra actividad, obviamente la recaudación muy baja, 40%, lo cual genera un mayor contratiempo en lo que es la bolsa de premios, el peor, el token. Fue de alguna forma afectado, pero pudieron seguir manteniendo una mínima remuneración y en algunos la totalidad, porque son de modalidad permanente. Pero bueno, el Estado nos dio respuesta y los organismos de aplicación que cuando pedíamos que se vuelva a la actividad, tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires, dieron respuesta al inicio de las carreras, al inicio de las competencias, sin público. Este viernes 2 de octubre se inician las carreras en el hipódromo de San Isidro y además comienzan a funcionar las agencias hípicas con los protocolos estrictos de funcionamiento. Bueno, sigo yo. Continuamos con Ariel Faccioni. En mi intervención anterior les contaba con algún optimismo o tranquilidad la diferencia que marcaban los compañeros en cuanto a lo que es nuestra actividad, y es todo lo contrario post pandemia. Nuestra actividad desde el 15 de marzo en la mayoría de los lugares y en algunos otros desde el 18-20 va camino al 7º mes absolutamente cerrada.
absolutamente cerrada. Si no fuera, como dijo Marcelo y Diego recién, si no fuera por la ayuda y la presencia del Estado a través de las ATP, estaríamos muchísimo, muchísimo peor. Y fue la herramienta de excepción del 223 bis, la posibilidad de, en el marco del acuerdo tripartito de la CGT, la UIA y el Estado, poder acordar mes a mes, otra vez con cada una de las empresas, el sostenimiento del 75% de los ingresos, con discusiones que duran hasta hoy, porque ya estamos comenzando la discusión, porque, como bien sabe Diego, porque hay algunas empresas que en común nos unen en la discusión. Ya hay empresas que van 6 meses camino al séptimo y te dicen que pague la ATP, yo no puedo seguir poniendo más, está cerrado. Y la discusión nuestra también pasa por la discusión de la caja de empleado. La caja de empleado en casi todos los casinos es un aporte del público, pero que está blanqueado, que están los recibos de sueldo, que tributa, que paga cargas, que paga contribuciones, pero sobre ese aporte las empresas no quieren seguir poniendo plata, porque ya ni siquiera es plata que pone el público, sino que tienen que poner las empresas. La situación hoy es dramática. Estuvimos ayer en Lotería de la Provincia de Buenos Aires, donde nos atendió muy cordialmente el presidente y la vicepresidenta. Fuimos con los 100 delegados de los 45 bingos de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando solamente de la Provincia de Buenos Aires, pero esta es una situación, excepto 5 provincias que hoy están funcionando, como San Juan, Tucumán, Misiones, Chubut y Santa Cruz. Excepto esas provincias, el resto está absolutamente todo cerrado. Y ayer en la provincia de Buenos Aires llevamos las dos problemáticas. El poco horizonte que vemos, cuándo termina esto, porque los empresarios te dicen, ok, díganme, ¿puedo abrir el 14 de noviembre? ¿Puedo abrir el 20 de diciembre? ¿Abriré en febrero? Quiero dosificar lo que tengo para poder seguir discutiendo con los sindicatos y poder seguir que los trabajadores sigan percibiendo ese 75%. Y no hay certeza para nadie. Ayer le decíamos esto al presidente y nuevamente nos marcaba esta preocupación. Si bien tenemos protocolos aprobados con todas las loterías y ministerios de seguridad, de salud, perdón, cada una de las provincias, de las loterías provinciales, lo cierto es que no hay disposiciones de gobierno que permitan abrir. Entonces, esto hace que piensen ustedes que si con el 100% de los salarios, todos los trabajadores de la Argentina, tenemos que ver cómo hacemos para llegar a fin de mes, imagínense 6 meses, camino al séptimo, con el 75%, o en algunos casos menos, Esta situación también trae el problema de la salud, las obras sociales. Este es otro de los problemas, porque los trabajadores que tienen la obra social sindical están aportando entre empresas y trabajadores solamente el 75%. Y nuevamente el problema, si con el 100% se dificulta mucho sostener el sistema de salud en la Argentina, imagínense con el 75%. Y ni hablar de los trabajadores que con un mejor ingreso pueden optar y tener una prepaga. Las empresas están haciendo el esfuerzo de sostener el 75%, pero en muchos casos no están pagando las contribuciones que les corresponde como empleador al sistema prepago. Por lo tanto, a ese trabajador le llegan las facturas de la prepaga a su casa y tienen que, encima que cobran el 75%, seguir pagando costos adicionales al sistema de salud. Menos mal que hemos tenido un Estado muy presente, que además ha prohibido la posibilidad de despedir o de suspender, salvo la excepción del 223 bis que recién marcamos un poco entre todos, que si no la situación estaría más grave. Y hoy, lógicamente, la otra dificultad que trae este problema es que los ATP, cuando nacieron sobre la base del 931 del mes de febrero y después del mes de marzo.
al ir después corriéndose y ser base abril, base mayo, base junio, ya es el 50% del 75%. Por lo tanto, quienes tuvieron que seguir poniendo más dinero, y está bien que así sea, son los empleadores. Pero mes que pasa es más difícil que se nos hace la discusión salarial. Este es un poco el panorama desalentador, ya post pandemia, que tenemos. No hay un horizonte, hay mucha angustia, muchos compañeros que la están pasando mal. Hemos podido demostrar que con estrictos protocolos y trabajando entre todos, las 5 provincias que están funcionando no hemos reportado ningún contagio, ni de compañeros, ni de público apostador, lo cual esto es bueno, pero lo cierto es que estamos encontrando mucha resistencia en la mayoría de los gobernadores para poder abrir la actividad. Y está muy difícil el tema. No sabemos cuándo hay un horizonte, lo cual dificulta muchísimo todo. Ya la angustia no solo empieza a ser el tema del salario, si es 75 o qué, sino también, después de 6, 7 meses, los compañeros empiezan a sentir hasta la pérdida del puesto de trabajo, porque la gran pregunta a todo esto, y que nos debemos hacer todos los dirigentes sindicales que tenemos esta situación de cierre absoluto, no que está funcionando parte, cierre total, es cómo vuelve la actividad. El público vuelve, cuánto vuelve, se van a seguir necesitando los 1000 empleados que tiene hoy un casino, los 800, los 700, y no sabemos. Hoy donde está y comenzó a funcionar, siempre es con una dotación acotada. Pero hoy es una situación de extrema angustia y preocupación. Esto es lo que nos está pasando hoy. Sí, coincido con todo lo que han dicho los compañeros respecto a la angustia y la preocupación y la falta de perspectiva, que fundamentalmente afecta a la psique del compañero. Los dirigentes gremiales tenemos que estar a la cabeza y aguantar la presión de la incertidumbre por la falta de comunicación de nuestros dirigentes políticos y de los que toman decisiones respecto al futuro económico, y también actuar de esponja de la presión de las bases, porque tenemos que también transmitirles a ellos cuál es una especie de tranquilidad y una perspectiva positiva hacia el futuro. No hay una, digamos, una directriz, una mediatriz que decimos, bueno, no quiero usar frases que fueron quemadas por un gobierno que dejó nefastas experiencias en la economía, pero no hay una luz al final del túnel, lamentablemente. Si bien económicamente la veo, desde el punto de vista de la veo vemos que vamos a surgir positivamente de todo esto, pero no hay una idea fuerza. Entiendo que hay ganas de hacerlo, pero no lo hay. En ese punto de vista, y ustedes estaban hablando del ATP, el Estado intervencionista yo creo que ha hecho lo mejor, que es tomar el toro por las astas y directamente no llegar al punto de poner un cheque en el bolsillo de cada uno de los trabajadores como hicieron las grandes potencias del mundo, pero fue lo más parecido, que es la asistencia al trabajo y la producción. ¿Sí? Y acá vamos a mi juego, porque a ese juego me llamaron. Desde la Unión del Personal Superior de la FIP hemos intervenido en cada una de las tomas de decisiones que se tomaron en el comité de crisis para la producción. Porque nuestro gremio está integrado por compañeros que han tenido el esfuerzo necesario y llegado a puestos claves donde forman parte de esa mesa, ¿sí? De análisis. Y le quería compartir esta información, dato duro. Esto está bueno para los compañeros periodistas que están asistiendo a esta conferencia. Y ustedes también lo han vivido porque son protagonistas de los distintos rubros. El ATP. El ATP1. En el ATP1, acá tengo el cuadro. ATP1. 445.108 empresas accedieron al ATP1. De los cuales 2.400.000 compañeros fueron beneficiados con el ATP1. Acuérdense que en aquella época, desde el grupo Techin para abajo, accedieron al ATP1. ¿Sí? Después tuvieron que poner alguna normativa restrictiva para esta cuestión. Bien.
Ese fue en, creo que fue abril, por ahí. Bien. Después salto, vamos al ATP 4. No los quiero aburrir con muchos números, pero vamos al ATP 4. Número de empresas, no los quiero aburrir con compañeros. 445.000. ATP 4. Esto fue en agosto, julio. 278.000 empresas accedieron al ATP 4. ¿Qué significa? Hubo reactivación. Hay que también dividir los rubros, porque lamentablemente hay rubros que son muy perjudicados, que donde está la alta aglomeración de personas. La alta aglomeración de personas, espectáculos públicos, boliche, gastronomía y demás, están incluidos y tenemos que luchar para que sean incluidos como crisis, actividades en crisis, y que el ATP sea extendido para el resto del periodo fiscal y que incluya más allá algunos meses del periodo siguiente, del año que viene. El ATP 6, el proyecto que está, el ATP 5, perdón, ya dije el 4, vamos por el 5. Hablé recién que en el 4 hubo 278.000, 280.000 empresas anotadas. En agosto, 165.000. O sea, 120.000 empresas menos. Y no fue porque el Estado le recortó beneficios a 120.000. Fueron porque se verificó que esas actividades tuvieron mayor facturación. O sea, empezaron a crecer. No, están recuperando, nadie está tirando manteca al techo, ¿eh? Se está recuperando, hay actividad que está empezando a facturar. Porque se fueron reactivando, con protocolo, con todo el esfuerzo de mayor gasto para que el trabajador vuelva a tener actividad comercial. Pasamos de tener 2.400.000 compañeros que estaban beneficiados, como bien dijeron ustedes, con los acuerdos con los gremios, reduciendo 25% del salario, 50% pagado por el Estado, y el compañero y el empresario pagaba el 25%, reducción de contribución. Ahora, en agosto se pagó el ATP a 1.750.000, de 2.400.000. Y esta semana, que empezó el lunes, termina el 2 de octubre, el ATP 6. ATP 6. En el cual se incluye 15 rubros más. Está la bartería, aeronavegación, aeronaves, navegación vía acuática, aeronaves, guarderías para aeronáutica, para vía acuática. Hay un par de cuestiones que se van agregando de a poco y que empiezan a ayudar. También el beneficio que otorga, esto fue un análisis que se hizo profundamente, el tema de los créditos para la producción. Aquellas empresas que toman crédito tasa bonificada, si vos contratás empresas, obviamente la tasa, imagínense que ustedes manejan números, ¿no? Porque acá lo que veo lo que sí sé es que manejan números. Una tasa del 15%, ¿dónde lo encuentran? Por ahí en Estados Unidos o en algún lugar donde le sobre dinero, pero una tasa del 15% no hay, no existe. Es ultra bonificada. Bueno, y si ustedes contratan personal, no la tienen que devolver, el crédito blando. En su momento sacaron una tasa del 24%, que ya era la mitad de lo que ofrecía el mercado. Ahora tasa al 15%. Y si contrata personal o no suspenden, bueno, el día que le toque, porque hay un periodo de gracia, el día que le toque devolver, se puede convertir en un subsidio. Son cuestiones de esfuerzo que el Estado está haciendo. La verdad que no es para defender al Estado ni nada por el estilo, pero yo creo que hay una determinada función. Todo esto es gracias a este análisis de números, no surgen de los diarios, no surgen de nada, surgen de los compañeros nuestros de la FIP, que ponen todo el esfuerzo, y yo lo reconozco, y acá paso el chivo. La FIP tienen los mejores profesionales que conozco en lo que es tema de números, y debo reconocer que se exponen, saben hacer operativos, se exponen, porque la mayoría, como bien dijiste vos, Ariel, hay mucho riesgo del tema de, por ejemplo, en el FISA Central había 3.500 personas todos los días trabajando, ahora hay 100. El día de mañana va a venir alguien y va a decir, espera, ¿funcionamos con 100? ¿Por qué tengo que funcionar con 3.500? No, están todos trabajando en las casas. Están alienados en las casas
ponen su computadora que compraron ellos para sus hijos, para hacer la tarea de sus hijos, ponen su internet. No, ellos son necesarios, somos esenciales, los trabajadores de la AFIP somos esenciales, porque tenemos que cobrar impuestos para subvencionar, para bancar al Estado. El Estado es necesario en este aspecto. ¿Y cómo te das cuenta que el Estado es necesario? Por esto. Porque nos toca una pandemia, pasa cada 100 años, cada 200 años. Y si te toca, está el Estado. Y si tienen que bancar... Recuerdo una entrevista con un Ministerio de Educación, rápido, con un ministro de Educación, de una provincia grande, enorme, no voy a decir digo las iniciales, Buenos Aires, el ministro de Educación. Presupuesto. Yo tengo, bueno, las escuelas se caen a pedazos. Bueno, mi presupuesto son 110.000 millones de pesos por año. 109.000 millones es salario. ¿Qué hago con 1.000 millones de pesos? Bien, el Estado tiene que bancar todo eso con impuestos. ¿Quién cobra los impuestos? La AFIP, porque la AFIP después va a coparticipación. ¿Me entienden? Somos esenciales. Bueno, reconozco el esfuerzo de los trabajadores de la AFIP. En ese punto digo, reconozco el esfuerzo de los trabajadores que ustedes representan. Porque acá no hay trabajadores que sobran, es con todos. Y no es que me prenda es la realidad, acá no hay trabajadores que sobran. Acá hay trabajadores que faltan. El 50, 45, 50% de los trabajadores están en blanco, el resto está en negro. Hay que blanquearlos, hay que afiliarlos. No son trabajadores que sobran. Ese es el problema. Y eso es un error pensar. Argentina no es un país para 20 millones, es un país para 27, 40 millones de... Perdón, la población económicamente activa serían más o menos 30 millones de personas. Todos ellos tienen que estar dentro de la matriz económica. Y ahí vamos a salir. Porque de lo contrario, y los compañeros periodistas lo saben, se va deteriorando la calidad del trabajo. Y tienen que salir a trabajar, buscarse 1, 2, 3 trabajos para llegar a fin de mes. La policía, la fuerza de seguridad, pobrecito el compañero que ayer falleció, 3 trabajos tenía para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Son cosas de deterioro en la calidad institucional de cada uno de los laburos que hay que tratar como sindicato de mejorar. Desde nuestro gremio, la Unión del Personal Superior, buscamos eso, mejorar la calidad laboral. Es todo. Bien. Continuamos entonces con esta conferencia de prensa exclusiva para periodistas de APERA. Les comento a los colegas que es de agenda abierta, panorama gremial en pandemia, paritarias, trabajo registrado y no registrado, protección del empleo, ATP, doble indemnización, suspensión de despidos. A cada uno de los colegas les pido que se presente, tienen una pregunta para hacer, y una vez realizada la pregunta, apaguen por favor sus micrófonos. Nos vamos a Morón, al conurbano oeste, con Noemí Zamora. Hola, hola a todos, muchas gracias por dejarme participar de esta conferencia. Soy de Radio La Siglo de Morón, del conurbano de Buenos Aires, y mi pregunta es para Diego Quiroga, ya que aquí en Morón hay algunas agencias hípicas, y ¿cuál es el protocolo a seguir en esta actividad? Está muteado, Diego. Diego está muteado. Diego. Está muteado. ¿No está Diego? Sí, ahí está. Ahí está. Para lo que es el ámbito de las agencias hípicas, es el protocolo dispuesto por el Instituto Provincial de Lotería y Casino de la provincia de Buenos Aires, donde entran obviamente todos los cuidados para los compañeros trabajadores, como para también así el público que ingrese según las dimensiones del local.
Obviamente hay agencias hípicas que son chicas, donde el apostador ingresa, apuesta y sale, y luego ingresa otro, y donde ahí hay agencias hípicas que por su dimensión permiten estar una persona por cada 16 metros cuadrados. En ese caso, como además están sectorizados, sería de esa forma. También así, obviamente, pueden el público apostador remitirse al sistema telefónico, y obviamente después el titular de la agencia se ocupará del cobro de la apuesta. Pero no dista para nada del protocolo de las agencias lotéricas. Tiene que ver las variables con la dimensión de la agencia hípica. Continúa. Marcelo Lombardo. Sí, ¿cuál sería la pregunta? ¿Podrías repetir, Noemí? Es que mi pregunta era para Diego Quiroga, porque era sobre el protocolo de la actividad hípica. Ah, bien. Continuamos entonces. Denny, si querés tengo otra pregunta. Continuamos con Sergio Gutiérrez. Gracias, Noemí. Continuamos con Sergio Gutiérrez de Edición Calificada. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Y para Ariel también mi consulta era, vos nombraste algunas de las provincias, ¿cómo está el resto? Dijiste que hay mucha resistencia de los gobernadores, incomprensión de algunos otros gobernadores, pero digo, ¿cuál es la situación? Si está más cerca, más lejos de las provincias que hoy tienen actividades, las que no tienen actividades, y bueno, ¿cuál es la situación en el futuro, ¿no? Más allá de que fueron amplios todos, tanto Diego como Marcelo, inclusive Javier, de darnos el panorama en forma general. Gracias. No, de nada. Bueno, como te decía, hoy hay 5 provincias funcionando con estricto protocolo que tiene que ver básicamente con las cuestiones que todos conocemos, con distanciamiento, con aforo. El aforo significa que si en una sala pueden entrar 600 apostadores, solamente puedan entrar 300, hay un horario bastante restringido en cuanto a la hora de apertura de las salas, máquinas por medio tienen que estar apagadas o con divisor, el juego de paño, lo que conocemos, lo que ustedes podrán conocer, las ruletas, el blackjack, el póker, no están permitidos, no está permitido todo el tema de cafetería, de bar, de restaurante, los shows que hay por todo el país. Entonces hace que el protocolo, y con una permanente limpieza, esté funcionando y bien. La verdad que los compañeros nos dicen de estas provincias que parecen salas de terapia intensiva, de tanto cuidado extremo que hay para que no vuelva o no ocurra un pico de contagio en una sala de juego, de entretenimiento. Y en cuanto a tu pregunta concreta, hoy no tenemos un avance cierto con ninguna otra provincia. Siempre estuvo muy cerca de abrir la provincia de Entre Ríos, La Pampa, algo que se hablaba en Córdoba y en Santa Fe, pero lo cierto es que habiéndose estabilizado en un número alto, pero por lo menos así las autoridades lo señalan en el AMBA, pareciera que todo esto empezó a expandirse por estas provincias que te mencioné. Por lo tanto, nuevamente toda esta buena intención que había por pedido expreso de los sindicatos, por pedido de los trabajadores, vuelvo a repetir, con los cuidados, absolutamente cuidado por todos, poder comenzar a trabajar y recuperar todo lo que recién hablábamos de salario, obra social, la estabilidad del empleo, ha tenido
por estos últimos datos duros que hay en el resto de las provincias, se ha frenado bastante. Hoy no te podría decir que hay algo que esté avanzado. Sí gestiones en todas las provincias del país, con mejor o alguna recepción mucho mejor, con una postura para ir abriendo la economía de todas las provincias, de algunos gobernadores que otros, pero lo cierto es que está todo bastante estancado. Esta es la realidad. Bien, muchísimas gracias. Continuamos con el periodista Fernando Fraquelli de la TV Pública. Bueno, gracias a los participantes, gracias a los representantes de los trabajadores y a los colegas. Aprovechando un poco la experiencia sindical también que tienen ustedes y este momento difícil que estamos atravesando respecto al tema y a la crisis laboral, yo quiero consultarlos porque cuando uno habla con empresarios, lo que señalan que es necesario lograr una reforma laboral para poder cambiar el rumbo de nuestro país respecto a la profundidad que tiene la caída del desempleo en la República Argentina. ¿Les preocupa cuando los empresarios hablan sobre reforma laboral? ¿Hay posibilidades de lograr una reforma laboral entre empresarios y sindicalistas? No sé, la pregunta para el que quiera contestarlo. Gracias. Tenemos ganas de contestar todo, pero a lo mejor los compañeros que... No sé si Marcelo, Javier. Bueno, tomo la palabra, compañero. La verdad que hay una historia detrás de todo esto, ¿no? En cada oportunidad que se habla de reforma laboral, se recurre siempre a la misma temática, a lo que fueron las presentaciones de reformas laborales anteriores, que en su gran mayoría... Tocaste el micrófono, Marcelo. Perdón, bueno, no sé si se escuchó algo o no. Decía que hay como hay una historia en esto que tiene que ver con, lamentablemente, cada vez que se habla de reforma laboral, uno advierte de parte del sector que representamos, que es el sector de los trabajadores, obviamente, una intención de volver a viejas recetas, de reformas laborales que se intentaron en otras ocasiones y que nosotros advertimos como que están de alguna manera inclinando la balanza en una clara situación de desventaja en el equilibrio que se debe dar entre el capital y el trabajo, ¿no? Por eso cuando se habla de reforma laboral, pareciera que hay como una actitud automática de parte de la dirigencia sindical de rechazarla, y yo creo que no es así. Lo que hay es un rechazo sistemático a las viejas recetas que se intentaron imponer. Una muestra de esto es la reciente legislación que se dio sobre el teletrabajo. Hay modalidades que obviamente requieren que se haga el análisis que corresponde, pero nosotros lo que estamos dispuestos es a un debate real, con los tiempos necesarios, que se pueda dar la profundidad de ese debate, para que realmente si se incorporan modificaciones en la relación laboral, esas modificaciones contemplen fundamentalmente el debido equilibrio que debe haber entre capital y trabajo, ¿no? Se habla mucho de la reforma laboral y muchas veces se habla poco de la reforma del capital, por lo cual creo que para ser justos en los análisis es necesario que empecemos a hablar, digamos, no atados a esta imagen de rechazo que supone que la dirigencia gremial tiene hacia un análisis de modificaciones laborales. Lo que hemos encontrado en cada oportunidad de intención de reforma laboral siempre fueron reformas en perjuicio de los trabajadores, y en eso sí estamos absolutamente cegados a discutir. Ahora, si la
propuesta implica darnos los tiempos suficientes para que los debates tengan la profundidad que deban tener y para que en ese análisis todos podamos informar debidamente en qué consiste cada una de esas modificaciones, por lo menos yo como dirigente estoy predispuesto a dar ese debate. Es una postura personal que creo que es compartida por muchos otros compañeros, que muchas veces nos sentimos de alguna manera prejuzgados en nuestra actitud, pero que tiene que ver fundamentalmente con esto que marcaba, ¿no? Con una recurrencia a una modificación laboral que está atada a un desequilibrio que sería en perjuicio de los trabajadores. ¿Alguien más quiere agregar algo de los expositores? ¿Alguno más? Yo creo que, coincidiendo con lo de Marcelo, se me viene a la memoria un dicho medio camperano, ¿no? que dice, cuando el peón y el patrón votan al mismo candidato, el que pierde es el peón. Y en general a lo que voy es que cuando se propone generalmente una reforma laboral global, termina perdiendo el compañero. Generalmente es así. Entonces, pero como gremio tenemos que desterrar esa idea que quieren instaurar, que estamos siempre predispuestos a estar en contra de cualquier tipo de reforma. No estamos en contra de una reforma laboral, en la medida de que no vaya a romper o que sea entreguista de los derechos y las conquistas de los trabajadores, porque en definitiva, como dije recién, y esto es de aprender, yo soy un aprendiz en este punto, somos recién empezando a transitar el camino de la defensa de los derechos de los trabajadores. Fundamentalmente acá lo que buscamos es en general mejorar las condiciones laborales. Entonces, vamos aprendiendo, en la medida de que no quieran destruir eso lo que se ha ganado y no reducir los beneficios que vamos ganando, podemos sentarnos a charlar. Guillermo Pereira lo ha hecho, puesto en un balance, un beneficio a posteriori, porque era era entregar ciertas cuestiones, ciertos beneficios que se obtuvieron en algún momento, porque a futuro iba a mejorar el país con las inversiones en Vaca Muerta. ¿Sí? Entonces, cuando hizo eso, después le pagaron como le pagaron. 3 allanamientos, denuncias penales y demás. No vamos a meter en política, pero en definitiva, él entendió, y nadie va a decir que Guillermo Pereira es un recién nacido en la política gremial. El tipo entendió, el compañero entendió, que había que hacer una modificación. Y los compañeros lo ayudaron y lo acompañaron, porque confían en él. Entonces los gremialistas no somos cabezas duras en dialogar. Y esa es la idea que quieren instaurar. Y la reforma laboral no es garantía de mayor creación de empleo. La reforma laboral que se quiere instaurar, generalmente son reformas laborales de la mano de gobiernos neoliberales, que quieren destruir, flexibilizando normativa y precarizando el trabajo. Eso es una breve opinión respecto a la teoría o la entelequia de una reforma laboral. Entonces, es profundo el análisis. Me permiten solamente agregar a lo que dijo Marcelo, que adhiero 100% a lo que dijo. Nosotros no estamos en contra de charlar y de abrirnos al debate. Es más, creo que tenemos que ir avanzando en todo lo que el mundo del trabajo trae. Les quiero contar brevemente un ejemplo de nuestra actividad. Una empresa del interior de la Argentina que nos planteaba la posibilidad de que el croupier, el compañero que está en la mesa de paño, pueda utilizarlo también en el sector cajas y en el sector de máquinas tragamonedas, o también conocer el área técnica de la máquina tragamoneda. Y la primera postura dentro del sindicato fue, esto atenta contra la polivalencia, el multiempleo del convenio, pero nos dimos el debate
y nos dábamos cuenta de que si a ese trabajador no se le permitía la posibilidad de capacitarse y conocer otras áreas dentro del mismo ámbito de trabajo, también lo estábamos encerrando en una habitación como un gato, y el día que el paño, una tendencia mundial, deje de existir o merme, era un trabajador que nosotros no nos podíamos haber ayornado para que aprenda otras capacidades. Ahora, si de eso se trata un poco la reforma, e ir adaptándonos a todo lo nuevo, que entre otras cosas trae la tecnología, trae el teletrabajo, los dirigentes sindicales, por lo menos, con los que compartimos el mismo espacio, estamos todos dispuestos a ponerle nuestra impronta, pero no tiene que ver con la entrega de conquistas. Aleara participa de la Internacional de Sindicatos de Juego. ¿Qué significa esto? Que yo tengo contacto con los sindicatos de Chile, de España, de Las Vegas, de Atlantic City, de México, del país que se les ocurra. Claro que no quiero esa cuestión laboral para mis trabajadores. Claro que no quiero que nuestros trabajadores tengan que hacer 12, 14 horas cuando el empleador lo necesite. Claro que no quiero que mañana, si el empleador no lo necesita más, el compañero no sea indemnizado. Claro que quiero que si el trabajador quiere hacer horas extras, las pueda cobrar y tenga derecho a sus vacaciones. Si de eso se trata, la flexibilidad laboral que se busca, en eso sí no hay discusión. Nosotros no queremos saber nada con esas conquistas. Ahora, con todo lo que tiene que ver con el progreso, la capacitación, dentro de nuestra ley de contrato de trabajo, bienvenido sea, nosotros también estamos para discutirlo y para avanzar en ese sentido también. Bien, recordemos que estamos en transmisión en vivo con Radio Cardinal Christi de Corrientes y Radio Edición Calificada para esta conferencia de prensa que nos están brindando Marcelo Lombardo, secretario del Interior de la Federación Nacional de la Industria del Vestido y Afines. También está Diego Quiroga, de APARA, secretario general, Ariel Facioni, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de IASAR, y también Javier Florencio, tesorero nacional de la Unión Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Continuamos con las preguntas. Nos vamos ahora con Adrián Noriega, del Conurbano Este. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias a los 4 expositores por la conferencia y felicitaciones a los organizadores, ¿sí? La consulta es para Diego Quiroga. Consultarlo sobre la necesidad concreta que tiene el sector, ¿no?, que usted representa, el sector de la hípica y del juego, en definitiva. ¿Cuál es la necesidad hoy por hoy que tiene el sector? Nosotros como sector e industria creo que tenemos mismas necesidades, al igual que los compañeros de Aleara, y creo que lo puede ratificar Ariel Facioni, que es la necesidad imperiosa de poder abrir las salas de juego, las salas de entretenimiento, que son las salas de slots en estos momentos. Para nosotros no solo nos insta que quedan 1.300 compañeros todavía percibiendo una remuneración al 75%, con los aumentos que hubieron en estos meses, que con el riesgo de pretender negociar por debajo de ese 75%, que no lo aceptamos, en la lucha diaria de tener que contener a los compañeros y a todas las necesidades de su grupo familiar, poder seguir sosteniendo el sistema médico asistencial para toda la familia. Es imperiosa la necesidad de que permita a la ciudad abrir las salas de juego, al igual que el casino flotante, y en la provincia de Buenos Aires los bingos, ya que además de la necesidad de los puestos de trabajo, para que se entienda, una actividad sostiene a otra.
En el caso nuestro, los slots generan un recurso económico que va a premios de las carreras de caballo que hoy no existen, por eso las recaudaciones son bajas, las ventas son bajas, y en la provincia de Buenos Aires, como dije antes, los bingos hacen un aporte que va al Fondo Provincial del Juego, y de ahí al Fondo de Reparación Histórica de la Ley del Fútbol de la provincia de Buenos Aires, donde, para que se entienda, el premio es la base del incentivo de ese apostador cuando se presenta para poder jugar o apostar. En estos momentos se empiezan a servir las yeguas madres para tener las crías el año que viene. Ha caído muchísimo la cantidad de servicios y crías en los últimos años y en este año también, ya que la actividad ve que si no tiene un desarrollo y no hay un incentivo considerable, las apuestas de caballo, las carreras de caballo y las apuestas por sí mismas solas caen. Necesitamos poder dar solución a la actividad, a la industria y a todos los compañeros trabajadores que hoy están bregando por poder tener el salario que tienen. Bien, gracias. Bueno, la última pregunta para el colega Luciano Ronzoni. Sí, buenas tardes. Soy del diario La Tercera del Conurbano Sur. Yo quería consultar en general a los gremialistas sobre su visión en la pospandemia con respecto al teletrabajo o al trabajo híbrido que combina presencial con trabajo a distancia. ¿Qué visión tienen respecto a eso? Sé que cada gremio tiene su particularidad, algunos admiten más trabajo presencial que otros, pero bueno, ¿cuál es la visión general que tienen? No sé si arranca alguno o... Y dale nomás, Ariel. En nuestra actividad, Luciano, es muy poca la posibilidad que se puede dar post pandemia, ¿no? Porque hoy en pandemia, al tener la actividad absolutamente cerrada, no existe. ¿Qué podrá pasar en adelante? Bueno, se está hoy trabajando y está muy hablado y avanzado el tema de todo lo que pueda hacer el juego online, y esto es una gran preocupación para nosotros, porque habrá que ver qué empleo puede dar, qué control puede tener todo eso, y un poco esto es lo que nos pasa a nosotros, y en virtud de lo que Adrián recién le preguntaba a Diego, no me quiero extender para dejar opinar al resto de los compañeros, la cuestión pasa también, Adrián, por la necesidad de la vuelta al empleo en esta discusión que algunos priorizan la salud y otros priorizan el empleo, el trabajo, el salario. Y ya creemos que después de casi 6 meses y medio, 7 meses de estar cerrados, estamos convencidos por los ejemplos que hoy mencionaba de las 5 provincias funcionando, de que perfectamente se pueden combinar las dos cuestiones. Cuidarnos, cuidar al público, con estrictos protocolos, con mucho cuidado, pero que el compañero, como recién lo marcaba Diego, pueda nuevamente empezar a percibir su 100% del salario. Ya la cuestión no se sostiene más. Estar cobrando el 75% o lo que hoy plantea el empresariado en general, después de tanto tiempo cerrado, no pueden seguir aportando, aunque nosotros creamos que tienen, que pueden, que han tenido ganancias exorbitantes. Bueno, esta es nuestra función diaria y en eso estamos, pero también creer que después de tanto tiempo cerrado van a venir a aportar lo mismo que fue el primero o segundo mes, es una situación compleja. Fijémonos, si no, Techín, un gran, o de los más grandes grupos económicos de la Argentina, que no titubeó al minuto 1 de iniciada la pandemia de tirar 1.500 trabajadores a la calle. Entonces, esto es un poco lo que quería agregar al comentario de por qué la necesidad. Creo que podemos combinar las dos cuestiones. Cuidarnos todos,
que esto no avance, pero también sentir que recuperamos el empleo, que tenemos nuestro salario, que la cobertura de salud no peligra para nosotros y para nuestra familia, y creo que ya hay que empezar a hablar de esa convivencia con estas dos cuestiones. Bien, se agrega una pregunta más para Gastón Fiorda, de Radio Nacional. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la participación, a los representantes de los trabajadores, también ahí a la gente de APERA por organizar estos encuentros. Y mi consulta era puntualmente al licenciado Javier Florencio, el tesorero de personal superior de AFIP, con un hecho que se conoció hoy, seguramente él nos podrá informar, conocedor como es de los temas económicos, que... ¿Cómo anda, Florencio? ¿Bien? Hola. Hoy se conoció que los trabajadores que percibieron ATP como parte de sus sueldos no van a poder comprar dólares ahorro, y eso se suma también a quienes percibían algún tipo de ayuda social. Quería conocer, si vos tenías el dato, a partir de estas resoluciones, cuál es la cantidad de gente que quedó de alguna manera exceptuado de poder acudir o poder comprar este dólar ahorro a partir de estas resoluciones que se conocieron este mes y puntualmente con la de hoy, ¿no? Claro, fundamentalmente, gracias por la pregunta. Lo hago de manera breve. Hay que entender el fondo de la medida. El fondo de la medida es achicar un poco más el agujero del medio mundo por el cual se estaba escapando los dólares, los pocos dólares de la reserva, ¿no? Si bien tenemos reservas suficientes como para hacer frente a la fuga, no son los dólares justos, líquidos que tenemos en las arcas del Banco Central. Y esto respondía, más que nada, a que era un modus operandi que no respondía a un cuentapropista como todos los que estamos acá, de que juntemos 20, vamos a sacar la cuenta rápido, 14.000 pesos de sobra de nuestros sueldos, salarios mensuales, para comprar dólares y destinarlos a ahorro. Esto era un modus operandi económico, financiero, de alguien en particular, que podía fugar casi 1.000 millones, como el último mes, 1.000 millones de dólares de nuestras reservas, y el gobierno tuvo que hacer algo. Parte de esas medidas de frenar esa salida de reservas a dólar barato y evitar el puré fue achicar por precio, que fue esta percepción de ganancias más impuesto país. Agrego a lo que vos dijiste, la medida esta de todos los empleados, compañeros de empresas, empleados de empresas que acceden a ATP no pueden acceder al mercado libre de cambios, pero también tampoco aquellos que son clientes de tarjeta de crédito cuyos saldos impagos fueron reformulados en 9 cuotas de manera compulsiva por los bancos. De tarjeta de crédito cuyos saldos fueron reformulados ahora en septiembre, viste que vos pagás el mínimo y el banco automáticamente te reformuló en 9 cuotas con 3 meses de gracia, o sea, 1 año, y te lo reformuló. Bueno, si vos sos parte de esos bancos, de cliente de esos bancos, tampoco podés acceder. Y vos decís, ¿por qué? Si yo no lo pedí. Y vos sos empleado de una empresa que pidió ATP. ¿Por qué no puedo comprar dólares? Si yo no pedí el ATP. La excusa es política. Yo no digo que esté bien o esté mal. Es una medida macroeconómica. Argentina no fabrica dólares, Argentina no tiene que reforzar y tener una reserva. Todo tiene que ver con todo. ¿Está bien? ¿Está mal? Es una decisión, se evaluará. Hay tela para cortar informativamente hablando. Económicamente es una medida que yo considero correcta. Informativamente hablando, cada uno de ustedes sacará las conclusiones hablando. Yo lo único que prefiero acá es que los dólares que haya sirvan para que los importadores puedan traer cosas para fabricar y volver a exportar. Para que cada uno de los que desarrollan actividades productivas puedan importar y exportar libremente, para prefinanciar exportaciones. Si tampoco lo podemos hacer, y está mal, porque ¿para qué vamos a poner trabas si no me dejas importar? ¿Sí? Después, música para la tribuna.
Es lo que veo. Siempre digo que el dólar caro sirve para ser más competitivo del país. Lamentablemente un dólar caro genera una devaluación, que en algún momento se evaluó. Viste que siempre estuvo dando vuelta la posibilidad de una devaluación como una medida política económica para hacer más barato el dólar y hacer más competitivo el país. Pero bueno, sería una transferencia masiva de recursos de la parte más pobre de la Argentina a la parte más rica de la Argentina. No está mal, en algún momento habría que hacerla, pero bueno, hay que esperar. Bueno, le agrego una pregunta más a Ariel Facioni, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores. La pregunta es de María José Sanguine, periodista de Entre Ríos, y dice, quisiera preguntarle por el tema de las salas de juego en Nogoyá, protestan todos los viernes. Sí, no solo en Nogoyá, todas las ciudades entrerrianas ahí con los cuerpos de delegados, los compañeros los viernes hacen alguna protesta, alguna manifestación, le hemos llevado un petitorio al gobernador, al IAFAS, para que, bueno, puedan entender básicamente que con lo que yo estuve manifestando hoy acá con ustedes. Creemos que con cuidados, con muchos cuidados, se tiene que volver a trabajar. La necesidad de recuperar el empleo y los salarios es tan importante como el tema de la salud. Yo no quiero decir qué cosa, esa discusión no me parece que sea el momento para darla y en realidad no vamos a descubrir nada con esto, pero sí, los compañeros están todos los viernes porque justamente esa es una de las empresas que peor está pagando el tema del 75%. Esos compañeros reciben el ATP y para completar el 75%, la empresa se toma mucho tiempo, está vendiendo propiedades, los compañeros lo saben, está realizando ventas en todo el país de propiedades que tenían para poder hacer frente a eso, y hay casos donde la semana pasada recién pudieron completar los sueldos del mes de julio. Esto es lo que muchas veces decimos. El 50% de las ATP es una ayuda tremenda para todos nosotros. Que ha venido en baja, esta es una realidad, no deja de ser menos importante, es una gran ayuda, sin duda. Pero cada vez, mes que pasa, las empresas tienen que hacer erogaciones más grandes, no es que hacen erogaciones al comienzo del mes, sino ya transcurrido los 6 o 7 meses, y se dificulta. Las pequeñas empresas de la actividad tienen esta dificultad, entonces nos encontramos con que ya el 75% ni siquiera lo podemos contar los primeros días del mes, cuando llegan las cuentas, cuando llegan las tarjetas, cuando hay que pagar impuestos, cuando hay que pagar la educación de nuestros hijos. O sea, se está dosificando de tal manera que la semana pasada se completó en los compañeros de Entre Ríos el sueldo del mes de julio. Esta es una de las razones por la cual decimos tenemos que ver cómo somos capaces, una vez más, los argentinos, de convivir en estas situaciones, con las dos situaciones, pero tan importante las dos. Entonces, esta es una de las razones por la cual muestra otra vez Adrián el tema de la necesidad que tenemos los trabajadores de volver a encontrarnos con nuestro salario. Bien, Gracias. Estamos cerrando esta conferencia de prensa. En este momento van a hacer un cierre cada uno de los exponentes en torno a los temas que hemos planteado en esta conferencia. En el mismo orden que estuvimos al comienzo, va a comenzar Marcelo Lombardo, secretario de Interior de la Federación Nacional de la Industria, el Vestido y Afines. Continuará Diego Quiroga, de APARA, Ariel Facioni, del Sindicato de Trabajadores de Juegos y ASAR, y finalizará Javier Florencio, de USAFIP. Les doy 2 minutos a cada uno de los exponentes para que hagan su cierre.
Bueno, espero que se escuche. Yo estoy con alguna dificultad para poder escucharlos. Se escucha bien. Básicamente hacer un... Bueno, gracias. Básicamente hacer un análisis de lo conversado esta tarde. En la actualidad nosotros encontramos una serie de dificultades, todas asociadas a la pandemia. Nuestra actividad se ve afectada por la confluencia de varias situaciones. Por un lado se perdieron los canales habituales de comercialización, la imposibilidad de apertura de shopping y de locales en general. Esto asociado un poco también a lo que venía marcando claramente Ariel, bueno, obviamente que perjudica la actividad en su conjunto. Por otro lado, hay una marcada reducción del poder adquisitivo de la población, que a partir de lo que es la realidad tampoco se puede ocultar. Y un dato que también creo que tenemos que tener en cuenta es que hay un cambio de prioridades en el ciudadano en su calidad de consumidor, ¿no? Todos estos cambios se dieron en un contexto donde se había generado una enorme expectativa por el cambio de gobierno y por algunas primeras acciones que se habían dado. Eso había generado en nuestro sector en particular la idea de enfrentar lo que era la temporada de invierno con muchas expectativas, y bueno, el impacto de la llegada de la pandemia hizo eclosionar esta posibilidad, y nos encontramos con que en realidad más de la mitad de la producción que se hizo para la temporada de invierno no se pudo vender, y en consecuencia el sector básicamente manifiesta que está sin capital de trabajo como para poder enfrentar lo que sería ahora la temporada de verano. En este sentido, bueno, lo que se manifiesta como, yo diría casi necesidad absoluta, es poder acceder a mecanismos crediticios para poder producir la temporada. Sabemos que el sector empresarial de la actividad ha tenido algunas reuniones con el ministro de Desarrollo Productivo, con Matías Culfas, y también con el secretario de Industria, con Ariel Yález, donde le acercaron una propuesta de salida. Esa propuesta contempla un plazo de 36 meses, de los cuales, bueno, estarían solicitando un crédito con 6 meses de gracia, y posteriormente 18 pagos con tasa subsidiada, de alguna manera en línea a lo que Javier comentaba respecto a las ayudas que el gobierno fue dando, y los últimos 18 meses, bueno, atado a lo que es la tasa blada, digamos. Esto fue un pedido que hizo el sector empresarial para enfrentar esta etapa. Yo creo que es necesario, pero no es suficiente. Nosotros, desde el mundo del trabajo, también marcamos que debe haber, de parte de nuestro sector empresario, un acompañamiento a estas medidas con un desenvolvimiento de alguna manera ágil y activo, en procura de adaptarse a lo que se ha dado a llamar la nueva normalidad, y que entendemos nosotros que obviamente va a generar cambios a futuro, ¿no? Por un lado, cambios estratégicos en los circuitos de ventas, potenciar lo que es el e-commerce, nos parece que es fundamental, avanzar a lo que es esta idea de producción sustentable, que se va marcando una tendencia mundial y que también empieza a notarse en nuestro país. Y por otro lado, aprovechar lo que son algunas tendencias, ¿no? En nuestro país estaba muy marcado lo que se denominaba el turismo de compras, a tal punto que en el año 2017 uno de los rubros que mayor gasto generó en ese concepto fue la indumentaria. Y ahí de alguna manera confluye yo diría, un nivel de consumidor que es de medio para arriba, por lo cual creo que las empresas deben estar atentas a que es un mercado que pueden captar, porque, bueno, las dificultades y las condiciones que ha generado la pandemia, fundamentalmente con estas imposibilidades de movilidad, también los temores que hay de viajar hacia el exterior, porque no sabemos si podemos volver o no,
seguramente genera una oportunidad para captar este mercado que movió un dinero importante y que nos parece que debe ser aprovechado, por lo cual, más allá de las dificultades que son marcadas, que son notorias y que de alguna manera compartimos comparto con el resto de los compañeros que hoy me acompañaron, en nuestro caso en particular queremos poner alguna expectativa, una perspectiva superadora. Obviamente que son distintas actividades y a partir de esas diferencias las realidades también también son diferentes. Pero bueno, creemos que si hay un trabajo en conjunto en este sentido, podremos encontrar el camino de recuperación. Y por otro lado, quiero marcar finalmente un tema que creo que nos tiene que llamar a la reflexión a todos y que, bueno, yo no he hecho hincapié en ello, pero hizo un comentario en su momento el compañero Ariel y que tiene que ver fundamentalmente con la realidad de las obras sociales y con la tarea que en ese sentido las organizaciones gremiales brindamos respecto a los servicios de salud. Creo que la pandemia más que nunca puso en evidencia la importancia que reviste para el país poder contar con un sistema de salud que brinde protección a sus habitantes. Y en ese sentido, la verdad que las organizaciones gremiales desde hace ya venimos utilizando muchos recursos para volcarlos al sostenimiento de las obras sociales. Y este sistema está entrando en una etapa de insostenibilidad, con insumos médicos que, como se dice, ¿no?, suben por el ascensor, y que debemos enfrentarlo con salarios de los trabajadores que suben por la escalera. Entonces, creo que esto amerita que se inicie un proceso de análisis respecto a la situación de las obras sociales, y que está orientado fundamentalmente a poder seguir brindando salud a un sector importante de la población. Y desmitificar esta idea que por ahí se trata de imponer con respecto a que las organizaciones gremiales hacemos cajas con las obras sociales, cuando en realidad hoy por hoy las obras sociales son prácticamente el elemento que desfinancia a toda la estructura sindical. Nada más que eso, agradecerles por esta oportunidad de compartir con diferentes periodistas de todos los puntos del país y felicitar a Pera por esta idea federal, de una manera poder ir federal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario de Interior de Federación Nacional de la Industria, el Vestido y Afines, el señor Marcelo Lombardo. Continúa en su cierre Diego Quiroga, secretario general de APARA. Bueno, en principio agradecerles a Pera, a todos los periodistas y profesionales intervinientes, agradecerles fundamentalmente poder brindarnos esta posibilidad de transmitir las necesidades que tiene cada sector. Agradecerle también a todos los compañeros dirigentes sindicales. Creo que coincidimos básicamente, sin entrar en detalle de la actividad de cada uno, en los mismos inconvenientes macros, por lo cual se plantea una necesidad imperiosa de que el Estado pueda estar presente, que estaba el compañero del Vestido, en la necesidad de las obras sociales. Hoy la realidad nos dice de que tenemos menos aporte y más allá del acompañamiento del Estado que hace a las obras sociales, no está teniendo la actualización que debería tener, puesto de que no se han podido cerrar paritarias tampoco, y de hecho todo lo que es insumos médicos ha aumentado, por lo cual se hace más difícil la situación. Tal como dijo el compañero también, desmitificar el tema de lo que es las obras sociales, cuando la realidad nos dice que desde los sindicatos estamos acompañando los sistemas de salud de los trabajadores, cuando debería tener la obra social su propia autonomía económica. Creo que también
mucha discusión sobre reforma laboral para los trabajadores no hay. Yo pienso de que acá también se deben reformular el Estado ciertas cuestiones en materia de impuestos, el empresariado de que no tiene que tener como objetivo ganar tantos pesos que convertidos a tantos dólares sigan siendo siempre los mismos. Es hora de que la reforma sea a nivel empresariado y no a costilla de los trabajadores. Yo creo que ya han tenido muchísimas modificaciones, el haber aceptado la polivalencia en su momento. La realidad que más flexibilización y precarización que la que hoy existe no podrían tener los trabajadores, sino de que debería empezar a reformularse a lo mejor, como dije antes, el Estado en materia de impuestos y el empresariado respecto de sus ganancias. Ya no deben ser los trabajadores motivo de ajuste. Creo que en esta época de pandemia han vivido mayor precarización. Más allá de las interpretaciones que puedan dar otros, de que la flexibilización está de hecho desde la pandemia, creo que debemos retrotraernos a discutir modificaciones, renovaciones y ciertas cosas o actualizaciones que deba tener el mundo del trabajo, pero no a costilla de los trabajadores. Puntualmente, creo que los temas que se plantearon son de suma importancia y necesidad para la sociedad argentina, puesto de que imagino que cualquier otro dirigente sindical puede estar planteando más o menos los mismos temas de fondo. Como dije antes, agradecerles a todos y bueno, por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Continúa en su cierre de esta conferencia de prensa Ariel Facioni, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar. Bueno, no, para el cierre y simplemente agradecerle a las autoridades de APERA y a todos ustedes, los compañeros periodistas que están acá hoy presentes, mis compañeros también de distintos gremios, y agradecerles por el sentido de haber escuchado distintas situaciones que estamos atravesando todos los trabajadores, sentirme agradecido también porque podemos manifestar la situación tremenda que está viviendo nuestro sector. Como vimos todos, de una u otra manera, todos los trabajadores estamos atravesando una situación delicada, pero creemos que tanto Marcelo como Diego, Javier a lo mejor tiene la posibilidad de que los compañeros de una u otra manera estén cobrando el 100% de sus salarios. Nosotros estamos muy complicados y haberle transmitido a ustedes esta situación también ayuda a que se visualice esta problemática, y necesitamos de alguna manera empezar a recobrar, como bien dije durante toda la conferencia, nuestros puestos de trabajo y empezar a percibir nuestro salario íntegro. Nuevamente agradecerles, decirles que el sindicato está a disposición para todo lo que necesiten saber de nuestra actividad y de nuestro sector, nos puedan preguntar, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias y para cuando quieran. Muchísimas gracias. Cierra Javier Florencio, Tesorero Nacional de la Unión Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Muchas gracias, chicos de APERA, dirigentes de APERA, compañeros, muchas gracias, compañeros sindicalistas, muy amable por sus palabras. La verdad es que nuestro gremio, como nuestro rubro en ese aspecto, si bien cobramos el 100% del salario como gremio estatal, dentro de todo es un beneficio por la estabilidad laboral, tiene mucho que rescatarse en ese aspecto. Tengo que rescatar, antes de continuar con la charla, el espacio que nos han brindado en esta conferencia los compañeros periodistas que nos han podido dar la oportunidad de hablar libremente. Eso es muy loable y es de resaltar.
continuando con lo que estaba comentando, quiero recordar algo porque se me vino a la memoria recién, antes, mientras ustedes estaban comentando, ¿no? Hablando y haciendo su cierre, de que desde agosto del año pasado, desde el 22 de agosto del año pasado hasta ahora, nuestros salarios se redujeron en un 66.6%. El salario de AFIP, del compañero de AFIP. Creo que ningún rubro se vio deteriorado tanto. El salario de un compañero de AFIP se redujo un 66%. Sumado a que se nos redujo también la participación en lo que recaudamos. AFIP recauda el 95% de los ingresos del Estado. El 95%. Pero somos los malos de la película porque recaudamos impuestos. Nunca he querido el recaudador de impuestos, lamentablemente. Más allá de esto, digo, el ATP, los préstamos y demás, tiene intervención plena de todos los compañeros de la AFIP. Trabajamos 24 horas por 7, los 30 días, y te juro que trabajamos, hay días que tenemos mensajes a las 11 de la noche, hay compañeros que renuncian a sus cargos porque no aguantan la presión. Tenemos el récord de carpetas psiquiátricas y pedidos médicos porque no pueden estar en la presión. Es algo extraordinario, pero bueno, lamentablemente esto no lo extrapolamos a la vida pública porque tenemos que cumplir ese momento extraordinario y requiere ciertas medidas extraordinarias y tenemos que cumplir porque es nuestra función. Tenemos que poner el pecho a todo esto. Como dirigente gremial quiero resaltarlo, quiero comentarlo porque esta charla después lo vamos a difundir con los compañeros afiliados y no afiliados para que los 18.000 compañeros lo vean y que como dirigente gremial defendemos nuestra postura en el sentido de que por lo menos resaltamos y reconocemos el esfuerzo que hacen y en todo momento, ¿no? Porque los datos que pasamos son datos de que acá se ve el trabajo. Se ve el trabajo y que, como ustedes bien dijeron, recién que reciben y que ven aliviada, no digo solucionado, pero las empresas ven un poco que el ATP sirvió de algo, y eso sirve porque hay gente de AFIP trabajando atrás y hay gente de AFIP que logra que se ejecute de la mejor manera. Y si hubo demoras en las primeras ejecuciones de los ATP fue porque hubo demoras en otros organismos y no en la AFIP. Así que nada, muchas gracias por dejarnos participar. UPS AFIP, con Julio Esteves en la cabeza, yo ayudando ahí, vamos a estar para colaborar y vamos a estar obviamente para ayudar a los compañeros sindicalistas. Está mi contacto, los contactos de la UPS. Chicos, pasen mi contacto después para estar ahí en línea. Y APERA, cuenten con nosotros, con barbijo, sin barbijo, estamos ahí para ayudar. Gracias. Muchas gracias a los de la conferencia de prensa, tanto como a los colegas hasta el cierre de esta conferencia de prensa en vivo. Estamos en las 17 horas cerrando No escucho nada. Radio Edición Calificada, Radio Cardenal Cristi de Corrientes. Estamos con problemas para escucharte, Jenny. Así que voy a cerrar yo. Gracias por haber estado en la moderación. Gracias a Marcelo, gracias a Diego, gracias a Ariel, gracias a Javier por haber participado de esta conferencia de prensa, por su tiempo. Tienen bienvenida a las puertas a APERA. Y los quiero convocar para algo muy importante que estamos organizando el próximo 3 de noviembre. Vamos a hacer una conexión mundial de periodistas de APERA con periodistas de la Red Mundial de Periodistas de Habla Hispana, que también varios periodistas de APERA integramos. Vamos a celebrar que 3 días después, el 6 de noviembre, se cumplen 200 años del izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas. Así que ese día vamos a conectarnos. Les pido que se agenden esa fecha y le estamos pidiendo a todos que ese día, el 6 de noviembre, utilicen el nuevo mapa bicontinental de la Argentina, que es el nuevo mapa de las Malvinas, con el fin de difundir mundialmente la soberanía argentina sobre las Malvinas. Ya les vamos a hacer llegar información. Así que bueno, les agradecemos
por haber participado hoy. También a todos los colegas, gracias por su tiempo. Y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias a Jenny también. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Un gusto, ¿eh? Buenas tardes, gracias. Un gusto. Muchísimas Hasta luego. gracias a todos.